Atenea había penetrado en el terreno oculto dentro de su cabeza y había presenciado todo aquello de lo que él se avergonzaba. Ten cuidado, Kratos. Muchos han partido en busca de la caja de Pandora. Ninguno ha regresado, señaló la puerta. Atraviesa las puertas que llevan al desierto, Kratos. Allí nace el sendero que conduce a la caja de Pandora. Solo de esta forma podrás derrotar a Ares y salvar Atenas. No hay otra forma, Kratos, no hay otra forma. Su voz se fue apagando hasta convertirse en un susurro devorado por el viento del desierto. Kratos salió corriendo del templo y en unos minutos bordeó las faldas de la montaña sagrada. Ante él se alzaba imponente una desvencijada puerta, vigilada tan solo por la enorme estatua de un hoplita. La cruzó sin detenerse. Un fuerte viento lo azotó en la cara, sintió como si una infinidad de pequeñas cuchillas se le clavasen. Cuando se volvió para ver Atenas por última vez, la ciudad ya no estaba allí. Mirase a donde mirase, no había más que arena. Estaba solo, más solo de lo que jamás había estado. Capítulo 14, que poco queda en pie. ¿Quieres apostar a que no tardarán en reconstruir tu ciudad en honor a Ares? Hermes revoloteó sobre la pila hidromántica y la brisa de sus sandalias aladas rizó la superficie del agua y desdibujó la visión de la destrucción de Atenas. Se agachó, metió un dedo en el agua y perturbó la imagen por debajo de la superficie. Un edificio intacto hasta el momento se derrumbó al tocarlo él. Basta, dijo Atenea con severidad, porque yo diría que Ares es el claro vencedor, dijo el mensajero de los dioses con una amplia sonrisa. ¿Crees que ese edificio habría sobrevivido a su ataque? Te ha dejado sin nada y ahora reduces a nada, menos que nada. Apareció Zeus y se oyeron truenos ante su repentina entrada. Con las manos metidas en la toga, frunció el ceño al ver a Hermes. Parecía airado, le ha ido mejor de lo que esperaba. Normalmente, Ares se comporta como un minotauro en una alfarería. ¿Mejor de lo que esperabas?, preguntó Atenea lanzándole una indirecta. ¿Es que has decidido apoyar a mi hermano? No, respondió Zeus, que parecía aún más enfadado. Destruye demasiados de mis templos. Es como si los eligiese, pero supongo que me equivoco. Es a tus adoradores a los que mata, Atenea. La diosa lo fulminó con la mirada. Ah, padre y señor, intervino Hermes alegremente. De momento, en este asunto has ganado noblemente, ¿no crees? Atenea miró a Hermes con dureza. ¿Qué quieres decir? La voz de Zeus atronó y el relámpago chisporroteó en su barba. ¿Acaso Kratos no es tu criatura?, preguntó Hermes mientras se alejaba revoloteando, algo asustado. Miró a Atenea en busca de apoyo, pero ella no quiso dárselo. Le preocupaba que Hermes comprendiese la verdadera búsqueda de Kratos en el desierto de las almas perdidas y se lo contase a Ares, simplemente para evitar el aburrimiento, añadiendo más leña al fuego. Es el favorito de Atenea, no el mío, dijo Zeus. Sí, por supuesto. Me equivocaba al suponer que lo estabas ayudando. Aunque en Atenas alguien está usando un rayo parecido al tuyo contra las criaturas de Ares, ¿lo sabes a ciencia cierta o solo es otro de tus rumores calumniosos para enemistar a un dios con otro?, preguntó Atenea. ¿Me acusas a mí, de incitar a una guerra civil en el Olimpo? Jamás. Hermes volvió a centrarse en Zeus. Soy tu hijo y súbdito leal, Padre Celestial, no pretendo hacer daño a nadie, sino solo informar a todo el mundo, y entretenerlo, replicó Zeus. Harías cualquier cosa para evitar el aburrimiento. Hermes asintió con la cabeza y sonrió, pero se contuvo. Se elevó aún más y revoloteó para hacer una profunda reverencia mientras flotaba sobre la pila hidromántica. Más apagado, agachó la cabeza, describió un amplio movimiento con el brazo y dijo: mi lealtad no tiene límites, mi rey. Solo tienes que ordenármelo. Muy bien, asintió Zeus rechinando los dientes. Ve y dile a Ares que le ordeno que no destruya ni mis templos ni a mis suplicantes. A Ares,
Hermes parecía tan consternado que Atenea tuvo que esforzarse para no soltar una carcajada. Luego comprendió la gravedad de la situación. Ares nunca accedería a los deseos de Zeus, y sin duda redoblaría su esfuerzo para acabar no solo con sus seguidores, sino también con el Padre Celestial. Padre, no hay necesidad de que Hermes interrumpa a Ares. El dios de la guerra solo hace honor a su naturaleza. Los ojos grises de Atenea se cruzaron con los ojos tormentosos de Zeus. Ella le aguantó la mirada. Si Zeus enviaba ese mensaje, a Hermes le picaría la curiosidad y sin duda averiguaría que Kratos buscaba la caja de Pandora. Conocía bien al mensajero de los dioses. No sería capaz de contenerse y maliciosamente le insinuaría a Ares que él sabía algo que el dios de la guerra desconocía. Ares tardaría unos segundos en saber todo lo que ella quería mantener en secreto. La caja de Pandora, pensó Atenea asombrada. Kratos debe encontrarla antes de que Ares se dé cuenta de que su búsqueda supone un peligro para él. Las palabras de Zeus sorprendieron a Atenea y aliviaron a Hermes. No hace falta que le entregues el mensaje a Ares, rectificó Zeus. Puedo ayudarte de algún otro modo, padre. Hermes casi farfullaba del alivio por no tener que entregar el mensaje. Habitualmente, el mensajero de los dioses disfrutaba con la discordia y estaba por encima del contenido de la noticia. Pero con Ares deseoso de matar a cualquiera, hasta el mensajero corría peligro, pues Ares era muy capaz de violar el decreto de Zeus que prohibía que un dios matase a otro. Padre, intervino Atenea, que eligió sus palabras cuidadosamente. Los mortales son los más afectados por la ira de mi hermano. Si Hermes alertase a nuestros sacerdotes y sacerdotisas y les dijese cuál es el mejor modo de escapar, podrían salvarse solos. Pues pongámonos manos a la obra, asintió Zeus. Quiero que termine este conflicto. Zeus siguió refunfuñando mientras se acariciaba la barba, y luego miró a Atenea con dureza. No habrás provocado a tu hermano para que destruya mis templos con la finalidad de humillarme, ¿verdad, hija? No, padre. Jamás colaboraría en la destrucción de mi ciudad, ni siquiera para salvar a tu mortal favorito. Kratos no significa nada para mí, replicó Atenea, obligándose a mantener la calma. Si no se atrevía a provocar a Ares por miedo a que casase a Kratos, tampoco quería que Zeus supiera qué estaba haciendo. No tenía ni idea de cómo reaccionaría el rey de los dioses ante el hecho de que un mortal quisiera matar no solo a un dios, sino a Ares, su propio hijo. Márchate, le ordenó Zeus a Hermes con voz atronadora. Hermes se paseó por la sala para ganar velocidad y sus sandalias aladas lo hicieron elevarse hasta las nubes que rodeaban el Olimpo. Pensaba que no se iría nunca, refunfuñó Zeus, acomodándose en el trono. Cuando miró a la diosa de la sabiduría, la gravedad de la autoridad le ensombreció los ojos. No quería decirlo delante de Hermes, ya sabes que lo cuenta todo, pero estoy cada vez más preocupado por ti, Atenea. Ares ha sembrado una destrucción absoluta. Quizá dentro de una semana o dos no te queden adoradores. No ha sido fácil, reconoció ella. Ha ganado la batalla. En el fondo sabía que lo haría, pero aún puedo ganar la guerra, observó a su padre en busca de alguna insinuación que pudiese ayudarla. ¿De verdad?, preguntó Zeus, algo triste. Tengo mucha fe en tus poderes, hija mía, pero de momento no has contraatacado. Si reconocía no haber hecho nada, despertaría las sospechas de Zeus, pues era impropio de ella. Parecía que estaba preocupado de verdad, y eso provocó que Atenea hiciese una valiente confesión. Le había preocupado que su padre pusiese trabas a Kratos si descubría que había una manera de que un mortal pudiese destruir a un dios. Pero a lo mejor se mantendría neutral, o incluso ayudaría a su valiente héroe. Era un riesgo, pero debía asumirlo para evitar interferencias no deseadas. Eso está a punto de cambiar. Atenea entrecerró los ojos para mirar el carro de Helios flotando en el eterno mediodía veraniego del Olimpo. Si todo ha salido como estaba planeado,
Mi pitonisa en Atenas habrá abierto el portal al desierto de las almas perdidas y habrá enviado allí a Kratos. ¿Qué busca? Kratos. Atenea hizo una pausa, recelosa del poder de su padre y de su posible oposición. Entonces, la seguridad la cubrió como una capa. Le habló del objeto que buscaba Kratos, revelado en la adivinación de la pitonisa. Zeus se incorporó en su trono. Se le hizo un nudo en la garganta. La caja. Sí, padre, dijo ella, seria pero satisfecha. La caja de Pandora. Capítulo 15. Perdido en la arena cegadora, Kratos no tenía ni idea de hacia dónde dirigir sus pasos. Le lloraban tanto los ojos que cualquiera hubiese jurado que había estado nadando en el mar, de no ser porque tenía arenilla en la boca y la nariz llena de polvo. Kratos agachó la cabeza y avanzó trabajosamente. Era muy consciente de que había un número infinito de direcciones equivocadas, y solo una correcta. O eso esperaba. No había manera de saber si había una dirección correcta en la que caminar. La pitonisa había hecho aparecer las visiones que lo atormentaban con pesadillas. Su hermoso rostro había reflejado la repugnancia por lo que había visto en la cabeza de Kratos. No le costaba imaginar que ella podría haber decidido que un hombre tan corrupto y malvado como él mismo reconocía ser estaría mejor privado para siempre de la compañía de los hombres. Podría haberlo enviado a morir a aquel terrible desierto. O peor aún, podría haberlo enviado a aquel terrible desierto para no morir. Kratos había oído historias sobre los castigos a los titanes en el Tártaro. Aquel desierto infinito, aquel infinito tajo de arena, aquel calor y aquella sed infinito se parecían demasiado a aquellas historias. Maldijo a los dioses mientras caminaba penosamente, y luego a sus pitonisas. De haber habido un claro en la tormenta de arena a través del cual hubiese podido divisar el sol, podría haber calculado el paso del tiempo. O, al menos, podría haber averiguado si el tiempo pasaba en aquel horrible desierto o si aquello se había convertido en su destino eterno. De momento, lo único que sabía con certeza era que el calor iba en aumento y que el viento cargado de arena segadora era una presencia perenne. Por encima del aullido del viento oyó un lamento estridente. Kratos echó mano a las espadas, pero no las sacó. Se volvió lentamente y avanzó con cautela hacia el sonido. En una tormenta semejante, Ares podía tenderle 100 trampas. O peor aún, Kratos sabía que podían desviarlo de su verdadero objetivo. Su única esperanza era localizar el sonido y averiguar qué era. El sonido fue el primer indicio que tuvo de algo ajeno a su pobre figura avanzando con dificultad por la tormenta. Una luz intensa destelló una vez, 2 veces, y luego brilló, con suficiente fuerza para rivalizar con el sol. Kratos alargó sus zancadas. Fuera lo que fuese lo que le aguardaba, tenía que ser mejor que dar tumbos a ciegas a través del desierto. Cuando se acercó, vio que las luces gemelas eran los ojos de una estatua de Atenea. «Atenea», dijo Kratos con enfado mientras miraba fijamente a los ojos grises de la diosa. Se sentía traicionado y ella era la última del panteón del Olimpo que lo había utilizado y después abandonado. «¿Por qué me has traído aquí?», la estatua habló. «Kratos, el viaje que te espera es peligroso, pero debes completarlo si quieres aspirar a salvar Atenas». La pitonisa habló de la caja de Pandora. «¿Existe de verdad?». «La caja existe. Es el arma más poderosa que pueda manejar un mortal, puedo derrotar a Ares con ella. La caja hace posibles muchas cosas. Por eso está bien escondida, más allá del desierto de las almas perdidas». Durante un breve instante, las nubes de agitada arena se disiparon y Kratos vio el horizonte. Tan rápidamente como se había abierto la ventana, se volvió a cerrar. Hay un pasaje seguro que cruza la mortífera arena, pero solo aquellos que oigan el canto de las sirenas lo hallarán, pues solo las sirenas pueden guiarte hasta Cronos, el titán. Zeus le ha ordenado vagar eternamente por el desierto con el templo de Pandora encadenado a la espalda, hasta que los remolinos de arena le separen la carne de los huesos.
¿Cómo puedo encontrarlo? Confía en el canto de las sirenas, Kratos. Tu viaje empieza aquí. Reza para que te conduzca de vuelta a Atenas con la caja de Pandora. Recuerda esto, busca la cima, pues abajo solo te espera la muerte. Sin la caja no hay escapatoria. ¿Cómo puedo resistirme al canto de las sirenas?, preguntó Kratos. La estatua de Atenea no le respondió. Se acercó a ella y vio que sus ojos eran globos inmóviles de mármol. El espíritu de la diosa había abandonado la estatua, y a él también. Contuvo su creciente ira. Consejos, nada más. Kratos apretó los dientes y siguió avanzando con dificultad. Escapaba a los mortales entender los designios de los dioses. Era lo que le decía su madre antes de que cumpliera 7 años, antes de que lo apartasen de ella para empezar su entrenamiento. Siempre había dado por hecho que aquello no significaba otra cosa que, calla y obedece. Cuando se puso en camino, vio que la estatua había cambiado. Ahora tenía el brazo derecho levantado y señalaba hacia el desierto. Al darse la vuelta para seguir en esa dirección, oyó de nuevo el débil lamento. Se irguió un poco más de cara al viento. Ahora sabía que aquel sonido era el canto de las sirenas del desierto. Atenea le había indicado el camino pero, como de costumbre, no le había dado la menor pista de cómo superar la prueba de las sirenas. Supuso que la diosa confiaba en que lo averiguaría por sí mismo o en que, si su astucia no estaba a la altura del desafío, recurriría a su violencia innata y a las espadas del caos. Odiseo había taponado los oídos de su tripulación con cera de abeja mientras él permanecía encadenado al mástil de su embarcación. Kratos no tenía nada con lo que bloquear aquel sonido seductor e insistente. Incluso a aquella distancia, notaba que se le aceleraba el corazón y que el cuerpo respondía a su llamada. Si sucumbía, se lo comerían para cenar. Mientras caminaba, Kratos se tapó los oídos con las manos con la esperanza de amortiguar el insidioso canto. No funcionó. Se encontró caminando más deprisa, buscando a las criaturas a través de la tormenta de arena, deseándolas como no había deseado nunca a nadie. Un pesado aleteo le hizo levantar la vista. A través de las nubes de polvo vio una arpía transportando con dificultad un cuerpo que colgaba de sus garras. El monstruo viró y desapareció en la tormenta, pero Kratos supo que llevaba el cuerpo a las sirenas. Una vez, en el campo de batalla a las puertas de Esparta, se había cruzado con 2 sirenas y había ordenado a sus hombres acribillarlas a flechazos. Las sirenas se habían dado un festín con los muertos de ambos bandos, deglutiendo con avaricia carne humana y manchándose de sangre. Sus gritos de agonía le costaron a Kratos 3 expertos arqueros. Al morir, las sirenas emitieron un chillido tan agudo que a los hombres les estalló la cabeza. Kratos ordenó despedazar los cadáveres de las sirenas en trocitos tan pequeños que hasta los cuervos los desdeñasen, y que luego los esparciesen a los 4 vientos, de modo que las sombras de los monstruos vagasen eternamente y sin descanso sobre la faz de la tierra. Presionó con más fuerza los oídos con las palmas de las manos. El canto de las sirenas se hizo mucho más tentador. El viento amainó y su maligno canto se elevó y colmó a Kratos de un deseo irresistible. Al poco rato, divisó una duna en la que el viento había trazado unos surcos sinuosos. Más allá se hallaban las ruinas de un templo antiguo. Quizá fuese aquel el hogar de las sirenas. Entonces las vio, 4 criaturas espectrales, altas, que flotaban por la plaza que precedía al templo en ruinas. El seductor canto de las sirenas debilitó a Kratos. Una atracción puramente sexual lo empujó hacia adelante como si fuese una sombra que, en el Hades, se arrastrase hacia la barca de Caronte. Cada movimiento que hacía era lento, vacilante y cada vez más descoordinado. Una de las sirenas ya lo había visto. Atraída por su sangre mortal, la sirena se volvió hacia él y elevó el tono de su canción. Kratos intentó desenvainar las espadas, pero no pudo. Las espadas del caos no se habían concebido para tan adorables criaturas.
La sirena que lo había visto se deslizó pendiente abajo. Sonreía y su cara era insoportablemente hermosa. Los dientes amarillos y afilados que asomaban desde sus fauces abiertas no molestaron a Kratos lo más mínimo. ¡Qué encantadora era! Y su encanto crecía a medida que se acercaba. «Ven a mí, amante. Te deseo tanto, como tú a mí». En su voz viajaba el canto de la sirena. Kratos conocía el significado de la canción, sabía que cantaba la melodía de su perdición, y, aún así, no podía resistirse. Con una enorme fuerza de voluntad, se obligó a subir una mano hasta el hombro. Los dedos rozaron la empuñadura de una espada. La sirena ni se inmutó. Conocía bien el poder de su vil canto. «No es necesario, amante. Ven a mí y ámame. Yo te amo. Quiero sentirte entre mis brazos». Su resistencia se desvaneció mientras caminaba hacia la mujer más bella del mundo. Kratos la rodeó con los brazos y la acercó hacia él. Dio un respingo al notar un mordisco de amor. «Queridísimo mío», lo arrulló ella. «¿Te gusta? ¿Quieres que te dé más? Muchos más». Notó que la sangre de la herida del cuello le corría por el pecho, pero Kratos sabía que ella lo amaba, y él la deseaba por encima de todas las demás. Incluso más que a las hijas gemelas de Afrodita. Incluso más que a Lora y Kea. Kratos retrocedió y luchó por librarse del cálido abrazo de una mujer por la que sentía una enorme atracción. «No», dijo Kratos. «No puedo». El canto le llenaba los oídos, al principio estridente, y tan melodioso ahora que le hacía llorar. Su amante cantaba para él. Cantaba una canción cautivadora de amor y deseo. Para él y solo para él. «Otro mordisquito de amor», dijo ella. Él retrocedió de nuevo cuando la sangre empezó a brotarle del otro lado del cuello. Sangre derramada en la batalla, no en un encuentro amoroso, pensó. Estiró los brazos y empujó con fuerza. La sirena lanzó un chillido de furia en estado puro que rompió momentáneamente el hechizo. Kratos vio a la sirena tal como era, y entonces ella cantó. Le cantó una melodía tan encantadora y persuasiva que supo que ella lo deseaba más que a nadie en el mundo. «Pero no es mi mujer. Mi mujer y mi hija», pensó. Sus recuerdos lo atormentaban incluso mientras notaba más mordiscos de amor. El dolor compensaba el placer. Él había conocido el dolor, mucho dolor. Se concentró en él. Y en su esposa. Y en su hija, muerta a sus pies. De nuevo se deshació de un empujón, pero esta vez oyó otras voces. «Comparte, avariciosa, hambre. Todas tenemos hambre. Tienes que dárnoslo». Las voces se volvieron estridentes, y la encantadora y amorosa melodía se desvaneció en sus oídos. «Mi esposa. Mi hija». Kratos levantó la mano y notó cómo fluía la energía. Creció la furia de Zeus. Pero contra su amante, su amorosa y cariñosa amante. No podía. Así, no. Aumentó la cacofonía de demandas para devorar su carne a medida que decrecía el canto de la sirena. Kratos se sumió en lo más profundo de su ser y las visiones, las pesadillas, consolidaron su determinación. El rayo le brotó de la palma de la mano. Una fuerza superior a cualquier otra cosa que hubiera sentido antes lo elevó por los aires. Rodando y dando volteretas. Se estrelló, aturdido, contra la arena. Al levantar la vista, vio a las sirenas sin vida caídas a su alrededor. Se sacudió la arena y se levantó, consciente de que había destruido tan solo algunas de las criaturas con el poder de Zeus. Otras 3 sirenas avanzaron hacia él. Kratos no había visto nunca criaturas tan adorables y cariñosas, pero no cayó bajo su hechizo. Enseguida entendió por qué. Las sirenas habían empezado a pelearse por él. Se llevó la mano al cuello y encontró marcas de mordeduras recientes. Por todas ellas sangraba copiosamente. Su visión aterradora le había permitido romper el hechizo y luchar, y cuando las había despedazado con el rayo de Zeus, el trueno lo había ensordecido un poco. Quizá él no tuviera cera de abeja.
como Odiseo, pero tenía un método improvisado para bloquear temporalmente la llamada de las sirenas. Sin embargo, ya estaba recuperando el oído. Había esperado demasiado. Volvió a levantar la mano derecha, pero el cuerpo lo traicionó. Le tembló la mano, carne rebelde que se negaba a aferrar el rayo. Las sirenas lo tranquilizaban y lo engatusaban para que se relajase y no usase el arma. Ellas lo amaban. Él las deseaba más que a nada en el mundo. Con un último esfuerzo flexionó los dedos, pero el brazo, debilitado, no pudo seguir sosteniendo la mano levantada. El brazo cayó a un costado y el rayo que sostenía fundió la arena que tenía delante. El trueno y la onda de choque hicieron que se tambaleara. 2 pasos atrás, 3. Lanzó otro rayo. De nuevo se produjo una explosión, pero esta vez apenas pudo oírla. Bueno, se acabó, dijo sin oírse. Echó a andar hacia los monstruos del desierto, con resolución, pero sin prisa. Las sirenas retrocedieron e intercambiaron miradas que parecían gritar, ¿cómo puede este mortal resistirse a nuestro poder? De repente, las sirenas dudaron de que Kratos fuese humano. Le aullaron, modulando las voces en varios armónicos. Un acorde podía hacer arder a un hombre, otro podía dejarlo ciego, un tercero podía hacer que su cabeza explotase como una castaña en el fuego. Kratos siguió andando. Ni siquiera se molestó en desenvainar las espadas. Las sirenas se separaron como si pretendiesen rodearlo, pero no era la primera vez que Kratos se enfrentaba a unas sirenas. Aquellas, por desgracia para ellas, nunca se habían enfrentado a Kratos. Ellas solo habían visto a Kratos andando y no tenían ni idea de la agilidad con la que aquellas poderosas piernas podían mover su enorme cuerpo. Kratos permitió que lo rodeasen hasta que juzgó que estaban lo bastante cerca, y entonces tensó sus poderosos músculos con una agilidad increíble y se abalanzó sobre una de las sirenas, igual que un tigre sobre una cabra. Con una mano enorme, agarró el pelo largo y ondulante de la sirena mientras, con la otra, le daba un puñetazo tan fuerte en el pecho que le hizo añicos el esternón y las clavículas y le sacó la parte superior de la columna por la espalda. Kratos le arrancó la cabeza de un tirón y la hizo girar del pelo como si fuese un mayal. De las 2 sirenas restantes, la que estaba más cerca recibió un golpe en plena cara con la cabeza de su hermana, tan fuerte que le destrozó todos los huesos del cráneo y cayó muerta sobre la arena. La última sirena se dio media vuelta para huir, pero Kratos hizo girar los restos de la cabeza de la primera sirena y la arrojó como si lanzase un martillo. La cabeza arrancada la alcanzó en plena huida entre los omóplatos con tanta fuerza que le destrozó la columna. Los huesos, astillados, le hicieron jirones los pulmones, y aquello puso fin a su repugnante lamento. Kratos se quedó mirando un momento a la sirena moribunda sin el menor atisbo de piedad en la cara. Le aplastó la cabeza con un pisotón de su sandalia. Subió corriendo las escaleras hacia la construcción en ruinas. Era raro, a pesar de que aquel lugar parecía estar abandonado, todas las escaleras y pasillos estaban iluminados con antorchas, lo que permitió a Kratos ver el camino sin dificultad. Siguió la luz, y acabó saliendo de nuevo a la luz del día, en un balcón a una altura de vértigo que se elevaba sobre la infinita tormenta de arena que cruzaba el desierto de las almas perdidas. Kratos se detuvo a examinar unos rudimentarios relieves grabados en las paredes de ambos lados. Uno representaba a unos dioses que se le aparecían a patos verdes y le ordenaban construir un enorme templo donde albergar el arma más poderosa de la tierra y del Olimpo. El otro mostraba el momento en que se encadenaba el templo a la espalda de Cronos, una forma poco respetuosa de Zeus de tratar a su propio padre, aunque Cronos hubiese intentado comerse a Zeus nada más nacer el futuro rey. Encadenado a la piedra, en el borde más alejado del balcón, había un cuerno más grande que el propio Kratos. En toda su extensión, el cuerno estaba jalonado de curiosos grabados y tenía el borde cuajado de joyas.
Unas pesadas cadenas sujetaban el cuerno al borde del balcón. Kratos se acercó al extremo más delgado del enorme cuerno, lo rodeó con los labios, y sopló. Un estruendoso sonido rugió desde el extremo opuesto del cuerno, deshizo los torbellinos de arena del desierto y los mantuvo a raya, para que se abriese un camino ante él. Muy a lo lejos, por ese mismo camino, atisbó otra estructura aún más grande y curiosa que aquella. Mientras la miraba con los ojos entrecerrados e intentaba distinguir algún detalle, aquel enorme templo empezó a moverse hacia él. Kratos contuvo la respiración al ver a Cronos arquearse. Aquello hizo que el templo de Pandora, encadenado a su espalda, se viese sacudido y retumbase. El titán, a 4 patas, se volvió y pasó cerca del balcón desde el que Kratos lo observaba. El espartano no tuvo tiempo de pensar. Se limitó a reaccionar. Una pesada cadena que colgaba del costado del titán le pasó rozando. Kratos dio un potente salto y se elevó por los aires. Cerró las manos en torno a la cadena y partió entre sacudidas, cuando Cronos cambió de dirección y se adentró de nuevo en las profundidades del mar de arena. Capítulo 16. Con las manos ensangrentadas y doloridas, Kratos alcanzó finalmente la cima del costado gigantesco del titán. Llevaba 3 largos días escalando, y durante la totalidad del último ya no había estado ascendiendo por la piel de Cronos, sino trepando por la montaña encadenada a su espalda. Se había amarrado al costado del titán y había dado varias cabezadas. Pero durante su larguísima escalada, por las rocas había ascendido sin un descanso propiamente dicho. Peor que eso era la falta de comida y agua mientras subía sin detenerse por el enorme titán. Al comenzar, Kratos había pensado que el titán se movía despacio, pero cuanto más subía por el costado, más evidente se hacía la velocidad a la que avanzaba Cronos. Aunque iba gateando, cada movimiento era tan poderoso que el viento casi lo había hecho caer más de una vez. La llamada de Kratos con el cuerno había convocado, desde las profundidades del desierto de las almas perdidas, a aquel titán, gigante como una montaña, en cuya cara inmortal el tiempo y la arena habían modelado suaves curvas de eterna tristeza. Una montaña casi tan alta como él descansaba también en la enorme espalda de Cronos. En su pico más alto, Kratos siguió gateando hacia arriba hasta encontrarse cara a cara con un enorme buitre, que estaba arrancándole un ojo al cadáver de un soldado muerto. Kratos frunció el ceño. ¿Qué hacía allí aquel soldado? Se levantó para estudiar el paisaje. La altura de la montaña le habría permitido divisar hasta muchas leguas de distancia de no ser por los permanentes remolinos de las tormentas de arena del desierto de las almas perdidas. Pero le interesaba más lo que tenía cerca. No muy lejos de allí se elevaban unos enormes bloques de arenisca y una puerta tosca de bronce y madera en la parte delantera del magnífico templo. A Kratos le habría dado igual que las murallas fueran de oro o macizo y que la plaza hubiese estado empedrada con diamantes. La riqueza lo dejaba indiferente. En cuanto averiguase qué era lo que protegía el templo, se pondría en marcha. Kratos reaccionó instintivamente cuando una arpía dibujó un lento y amplio círculo por encima de su cabeza. Desenvainó las espadas del caos y se preparó para luchar, pero la criatura alada completó el círculo y se dirigió hacia el templo. Kratos avanzó sin prisa. Observó con cautela a las arpías que se apiñaban en torno al templo de Pandora como murciélagos alrededor de una alta torre. Debajo de ellas, en una especie de extensa plataforma de piedra, ardía una inmensa hoguera. El fuego que brotaba de ella en remolinos ascendentes era grasiento y negro. El viento cambió y llevó el humo a la nariz de Kratos, que reconoció el olor. Lo que alimentaba aquel fuego eran cadáveres humanos. Fue incapaz de escalar los últimos metros. Tuvo que pasar un buen rato buscando hasta que encontró unos cuantos bloques de piedra con los que confeccionar una rudimentaria escalera.
Tras trepar a gatas con gran esfuerzo y situarse a la altura del templo, Kratos descubrió que lo que allí ardía no era una pila funeraria, sino el contenido de un enorme brasero de bronce y piedra cuyo borde se alzaba al doble de la altura de Kratos. Mientras éste se acercaba, el estridente graznido de una arpía lo hizo mirar al cielo, a tiempo de ver a la infame criatura abrir las garras y dejar caer un nuevo cadáver, al parecer, de otro soldado. Su armadura de bronce destelló brevemente bajo el sol de la tarde y luego se estrelló contra el brasero con un tintineo del metal. Ese serás tú algún día, y yo diría que será más pronto que tarde. Kratos se dio la vuelta y las espadas acudieron a sus manos. Cojeando hacia él, sirviéndose de una larga vara como muleta, se acercaba una especie de muerto viviente demasiado decrépito para sostener una espada o una guadaña. La mayor parte de su cabeza era un cráneo descarnado, uno de los brazos acababa en un muñón de hueso astillado y le faltaba la pierna derecha por debajo de la rodilla. El costado del tórax expuesto a la vista de Kratos parecía albergar órganos internos, pulmones correosos y un corazón negro que latía tan lentamente como andaba la criatura. La vara sobre la que se apoyaba estaba chamuscada, y uno de sus extremos, carbonizado. Kratos lo miró con el ceño fruncido. Si no sabía cómo tratar a un muerto viviente que no intentase matarlo, no digamos ya a uno que podía hablar, ¿qué eres? Antes era un soldado. Ahora, señaló el brasero con un gesto de la cabeza, me ocupo de esto. En las alturas, se oyó un aleteo feroz, cuando una arpía trazó un círculo y soltó otro cadáver que cayó en el enorme brasero. El ojo en el interior de la cuenca craneal pareció destellar como las llamas del brasero. Todo el mundo que aparece por aquí, menos yo, acaba en el fuego. ¿Todo el mundo?, preguntó Kratos, frunciendo el ceño. ¿Hay más, aún vivos? Probablemente no, pero nunca se sabe. Vengo desde muy lejos, y no estás más cerca de tu meta. Esa es la verdad. Zeus escondió la caja de Pandora en este espantoso templo para que ningún mortal pudiese obtener jamás su poder. Aún así, año tras año, le abro la puerta a gente que llega buscándola y echó sus cadáveres al fuego. Apareció una nueva arpía que dio otro graznido. El monstruo alado dejó caer un cadáver que parecía reciente. No cayó en el centro del brasero y acabó colgando del borde. En lugar de bajar para enmendar su error, se limitó a chillar, molesta, antes de marcharse aleteando con fuerza. Aprovechó una corriente de aire que ascendía desde las rocas de la montaña calentadas por el sol y se elevó hacia el cielo volando en círculos antes de desaparecer por encima del templo. El guardián del fuego lanzó un escupitajo negro y dijo, «Échame una mano con esto». Condujo a Kratos hasta el brasero, le dio la vara al espartano y apoyó el muñón de hueso que le quedaba en el brazo en el ardiente brasero para no perder el equilibrio. ¿Puedes echar ahí dentro a ese desgraciado? Kratos usó la vara para empujar el cadáver al interior del brasero y pensó que, al menos, ya sabía por qué tenía un extremo carbonizado. «Has dicho que eras tú quien abría la puerta, se abre cuando yo así lo ordeno, pues hazlo, lo haré cuando me plazca, espartano. ¿Te ves capaz de conquistar el templo de los dioses? Nadie lo ha hecho nunca, ¿sabes? Tarde o temprano, las arpías me traerán tus restos para que los queme. Yo en tu lugar me iría ahora mismo». «Me iré», dijo Kratos, «cuando tenga la caja. Que tengas suerte». El muerto viviente decrépito rió entre dientes. «¿Quieres agua? Comida? Una armadura? No hay gran cosa, pero coge lo que necesites». «¿Por qué? ¿Qué? Porque te ofrezco víveres». Encogió un hombro huesudo. «¿Y por qué no? No es que a mí me sirvan de mucho». Con el trozo de hueso que le quedaba en el brazo señaló sus entrañas, o mejor dicho, el hueco hecho jirones donde debían estar su estómago, hígado e intestinos. «Esos puñeteros buitres se comieron mis entrañas hace décadas». «¿Dónde está la comida?» «Ahí», dijo la decrépita criatura. «Despojo a los cadáveres, ¿de qué? ¿Para qué? De todo lo que lleven. Más que nada para divertirme».
Es la única parte interesante de mi trabajo. Nunca se sabe qué te vas a encontrar. Kratos sopesó un pellejo medio vacío. El agua que había dentro olía a cabra. Acábatela, dijo la criatura. Y aquí tienes carne decente, apenas sin gusanos. Se la quité a un cadáver hace tan solo un día. O hace 2. Aquí uno pierde la noción del tiempo. Un día se parece mucho al siguiente, y tanto hoy como mañana son igual que los anteriores. Kratos se bebió el agua y comió lo que pudo. Los gusanos sabían mejor que la carne que habían infestado. Chupó la grasa que le quedaba en los dedos y deseó que ojalá hubiese más. También se bebió toda el agua del pellejo. Al muerto viviente no parecía importarle. ¿Por qué habría de importarle? Luego, Kratos se proveyó de una armadura de bronce que sacó del montón. Cuando Kratos hubo acabado, miró a su anfitrión con el ceño fruncido. Veo que sientes curiosidad. ¿Quieres conocer mi historia? Preguntas y más preguntas. Siempre igual, dijo el guardián del fuego. Locos en busca de poder y necios en busca de gloria. Lo sé. Vaya si lo sé. Como puedes ver por lo que queda de mí, señaló su figura mutilada, yo no corrí mejor suerte que el resto. De hecho, mi suerte fue peor. Al menos a ellos los incineraron y sus almas partieron hacia el Señor del inframundo. A mí me quedó esto. Trazó un círculo con la vara, mostrando la zona con las posesiones hurtadas y el enorme brasero. Intentaste conquistar el templo, así es, y ahora me arrepiento. Fui el primer mortal que entró en el templo. Fui, por tanto, el primero en morir. Como castigo por mi osadía, Zeus me condenó a ocuparme de esta hoguera de cadáveres eternamente, o hasta que roben la caja de Pandora. Lo cual es como decir toda la eternidad, pues ningún hombre lo conseguirá jamás. La criatura señaló con la cabeza las altísimas puertas y soltó un suspiro. El arquitecto, el que construyó este templo, era un fanático. Vivía únicamente para servir a los dioses, y por ello obtuvo la misma recompensa que los demás, una eternidad de locura. Te cuenta que aún está vivo, que sigue dentro, que aún intenta complacer a los dioses que lo abandonaron hace siglos. Kratos se acercó y se asomó al fuego, donde había cadáveres, chisporroteando y crepitando. Ya sé que te preguntas, ¿cuántos cadáveres quemo al día? Adelante, puedes preguntarlo. Intenté llevar la cuenta los primeros años, pero me cansé después del 10º. 5 al día, una docena. ¿Conozco tus preguntas? Claro que sí, porque todas las he oído antes. Todos asesinaron a las sirenas del desierto e hicieron sonar el cuerno para llegar hasta aquí. Y yo, Kratos gruñó, miró más allá de aquel despojo humano y estudió las puertas, buscando el modo de abrirlas. Si no fuera capaz, podría escalar las murallas que había a los lados de las puertas de bronce y madera, aunque lo encontró peligroso con tanta arpía revoloteando por encima de él y observándolo. Con avidez, no deberías pensar tanto, dijo el guardián del fuego. Solo conseguirás volverte loco, aunque claro, si estás aquí, es que ya estás loco. Su risa alertó a Kratos de algo más. Haces bien en preguntarme. Sé lo que te sucedió por no preguntar a los dioses. Un arrebato de espanto encogió las entrañas de Kratos. Miró fijamente al guardián del fuego. Sé que eres el fantasma de Esparta. La cuenca vacía brilló, como si el muerto viviente lo mirase atentamente. Sé por qué tienes la piel blanca, como la ceniza. Kratos se abalanzó sobre el guardián del fuego y lo agarró del cuello. Tienes un trabajo difícil, para ser una criatura a la que le faltan una mano y un pie. Imagínate lo difícil que sería si te faltase la cabeza. No conseguirás entrar en el templo si esa puerta permanece cerrada. Que Kratos lo tuviese sujeto no disuadió a la criatura de seguir hablándole en tono socarrón. Piénsalo. Fantasma de Esparta. Puedes arriesgarte a seguir inconscientemente tu instinto sanguinario. Después de lo que pasó la última vez, sin mediar palabra, y con un gruñido de frustración, Kratos tiró al suelo al guardián del fuego.
Riendo entre dientes, la criatura se levantó y fue dando saltitos hasta que cogió un cráneo del suelo. Con una rapidez y puntería sorprendentes para una criatura tan maltrecha, el guardián del fuego lanzó el cráneo contra un saliente. Se hizo trizas contra la roca y su impacto alertó a un par de arpías. Ambas bajaron batiendo las alas hacia una especie de mecanismo que había sobre la gigantesca puerta. Kratos no podía ver qué hacían, pero la puerta empezó a subir lentamente a medida que las arpías, una a cada lado, aleteaban frenéticamente para ascender con todas sus fuerzas. Cuando se elevaron del todo, un trinquete saltó para mantenerla abierta. «Hasta pronto, fantasma de Esparta», gritó el guardián del fuego. «Nos veremos de nuevo cuando las arpías te suelten en mi brasero». Kratos cruzó la puerta sin volver la vista atrás. Capítulo 17. El libro estaba abierto ante una puerta enorme como el ojo de un dios, cuyo arco superior estaba decorado con símbolos arcanos. El propio libro no parecía ser más que una escultura, una réplica labrada en piedra para que pareciese un libro sobre un pedestal. Ningún libro de verdad habría sobrevivido abierto durante 1000 años a las inclemencias del desierto de las almas perdidas. Su naturaleza era irrelevante. Toda su importancia residía en las palabras grabadas en sus páginas de piedra. Este templo sureste construyó en honor y por encargo del poderoso Zeus. Solo el héroe más valiente resolverá sus enigmas y sobrevivirá a sus peligros. Un hombre recibirá el poder definitivo. Todos los demás hallarán la perdición. Patos Verdes 3. Arquitecto jefe y fiel servidor de los dioses. Kratos frunció el ceño mientras leía las palabras grabadas. De verdad el arquitecto había diseñado el templo de Pandora deliberadamente para que lo resolviese el héroe más valiente. Kratos resopló, disgustado. Él no era ningún héroe, después de haber cometido tantos asesinatos sangrientos, pero no hallaría allí su perdición. Su odio hacia Ares y la promesa de los dioses de borrar sus pesadillas lo llevarían a la victoria. Kratos se dio media vuelta cuando las enormes puertas del templo se cerraron con un fuerte golpe a su espalda. Aunque quisiese, ya no había vuelta atrás. Miró a su alrededor y vio que la única manera de seguir adelante era atravesando un portal labrado con más símbolos curiosos. En los 4 puntos cardinales de la entrada circular había grandes gemas, apagadas y sin vida a pesar de que la luz del sol entraba oblicuamente por detrás de él. Kratos puso la mano sobre una enorme piedra que podría ser un diamante. Al notar que temblaba, la retiró. Se dio la vuelta, desenvainó las espadas del caos y se encontró cara a cara con un muerto viviente de 3 metros fuertemente armado. Kratos cruzó las espadas por encima de la cabeza para repeler un potente mandoble descendente de la enorme espada del muerto viviente. El golpe fue tan fuerte que puso a Kratos de rodillas. En lugar de ponerse de nuevo en pie, Kratos aflojó la presión sobre sus espadas y rodó entre las piernas del muerto viviente. Mientras lo hacía, derribó a su oponente agarrándolo de sus tobillos esqueléticos. El soldado muerto viviente cayó de bruces y le dio a Kratos la oportunidad que necesitaba. Se puso de pie y lo acuchilló con todas sus fuerzas. Pasaron 2 cosas, una esperada y la otra sorprendente. Al muerto viviente le explotó la cabeza, como había sido su intención. El diamante que Kratos había tocado en el portal empezó a brillar. Pasó por encima de su adversario caído y presionó con su mano callosa la gema, que ahora estaba iluminada y caliente como una llama. Fundió el brazo hacia arriba y frotó con la mano la siguiente joya, fría e inerte. Pronto se encontró entablando batalla con un cíclope que se materializó detrás de él. La lucha fue feroz, pero Kratos despachó a aquella monstruosidad de un solo ojo con una finta a la pierna que hizo agacharse a su oponente. La espada que Kratos llevaba en la mano izquierda se clavó profundamente en su única órbita, le reventó el ojo y le desparramó los sesos. La piedra de la puerta era ahora de un rojo rubí brillante. «Vaya», dijo Kratos, con una sonrisa forzada.
Así que esta es la llave de tu portal, arquitecto, la sangre. Se apresuró a tocar las 2 gemas restantes e hizo que apareciesen 2 combatientes más. Conocer el secreto del portal le permitió enviar sin esfuerzo a los monstruos a la vez, donde debían estar. Las 2 últimas gemas, un peridoto, que lanzaba destellos verdes amarillentos y un brillante zafiro azul, generaron un relámpago que formó un arco alrededor del portal circular. Lentamente, la puerta de entrada al templo de Pandora se abrió para él. Kratos entró en un largo pasillo en curva con puertas a ambos lados. También allí había braseros fijados a la pared que ardían con un fuego acogedor. Puede que fueran mágicos, como aparentemente lo era todo en aquel lugar en mayor o menor medida, pero seguramente no eran obra del arquitecto. No había ninguna razón para iluminar el interior si lo que uno quería era mantener alejados a los intrusos. Todo desafío habría sido doblemente dificultoso si el pasillo forrado de piedra hubiese estado sumido en una espesa negrura, y quien intentase dar con la caja de Pandora hubiera debido hacerlo antes de que se le apagase el candil. Kratos rió con aspereza. Sin duda, el arquitecto había pensado que, al ver los monstruos que lo esperaban, cualquiera que hubiese entrado en aquel laberinto perdería los nervios, tendría aún más miedo y su muerte sería aún más segura, pues el terror le paralizaría los brazos y le aflojaría las tripas. El templo de Pandora no solo perseguía impedir el paso a aquellos que buscaban la caja. Debían de haberlo diseñado para encoger de terror las entrañas de aquellos que hubiesen osado llegar tan lejos. Más de una vez, Ares le había dicho a Kratos que el propósito de la guerra no era simplemente matar a tu enemigo, sino matarlo tras quebrantarle el espíritu. Miró a ambos lados para calcular la curvatura. Si aquel pasillo formaba un anillo, sería muy largo. Su primera tarea era estudiar el terreno, porque cualquier parte de aquella estructura podía, sin previo aviso, convertirse en un campo de batalla. Recorrió el círculo a grandes zancadas. Cuando regresó al punto de partida descubrió que la gran puerta circular por la que había entrado estaba cerrada, sellada de tal modo que cualquier esfuerzo por abrirla hubiese resultado inútil. Kratos desdeñó aquella idea. Retirarse no formaba parte de su carácter. Vencer o morir, así había sido siempre. Encontró un pasaje abovedado abierto un poco más allá del anillo. No estaba abierto hacía un momento, cuando había pasado por allí. Lo que vio en el pasillo que se abría ante él parecía prometedor. Cada pocos pasos, unos gigantescos muros cubiertos de estacas se encajaban los unos contra los otros con tal violencia que hacía temblar el suelo de piedra bajo sus pies. Pensó que si el arquitecto se había tomado tantas molestias para disuadir a los intrusos de seguir por aquel camino, eso lo convertía en el lugar adecuado para comenzar su búsqueda. Calculó en qué momento chocarían los muros entre sí y logró atravesar el pasillo sin recibir un solo arañazo. Kratos se detuvo para mirar atrás. Había pasado la primera prueba del interior del templo de Pandora. ¿Cuántas más tendría que superar? Muchas. Penetró en una estancia amplia en cuyas paredes se repetían los símbolos misteriosos que había visto en el exterior. Kratos no les prestó atención, pues ya se enfrentaba a una cámara llena de monstruos. Se echó los brazos a los hombros y sacó las espadas del caos. Con un fuerte impulso, las lanzó hasta el límite de sus cadenas. Con un giro rápido de las muñecas, las armas, mortalmente afiladas, trazaron un círculo de destrucción a su alrededor que cogió desprevenidos a 2 de los legionarios muertos vivientes. Kratos les cortó las piernas y los derribó para que no pudiesen seguir luchando. A los demás, que se abalanzaron sobre él, no los venció con tanta facilidad. Kratos atrajo hacia sí sus armas e inició la destrucción metódica de sus enemigos. Su técnica, su experiencia y la creciente rabia que sentía hacia Ares aumentaron la potencia de sus estocadas y sus mandobles y lo llevaron hasta el otro extremo de la cámara con tan solo algunos rasguños.
Tenía enfrente un pasaje abovedado que parecía inofensivo, pero se acercó con cautela. Luego, retrocedió con las espadas en la mano, cuando un grave murmullo invadió la estancia. Recorrió la habitación con la mirada y vio un portal circular que había empezado a brillar con una luz de una blancura perfecta. En el arco que había en un flanco de la cámara veía ahora la imagen, trazada en fuego vivo, de la cara de una diosa. No tan voluptuosa como Afrodita ni tan severa como Atenea, aquella diosa estaba tocada de una curiosa inocencia, una especie de eterna adolescencia dorada. Solo podía tratarse de una diosa. Kratos agachó la cabeza con sincero respeto y dijo: «Mi señora Artemisa, Kratos, los dioses exigen más de ti». Este se limitó a sentir. Los dioses siempre exigían más. «Casi todo depende de tu destreza», dijo la cazadora del Olimpo. «Has aprendido a utilizar bien las espadas del caos, pero únicamente con ellas no alcanzarás a finalizar tu cometido. Te ofrezco la misma espada que yo utilicé para asesinar a un titán. Toma este regalo y úsalo para completar tu búsqueda». Kratos alargó los brazos y la espada le apareció en las manos. Era una arma enorme y difícil de manejar, cuya longitud superaba la estatura de Kratos, y no tenía la forma de una espada espartana. Su hoja, ampliamente curva, era más ancha que la mano de Kratos y sobresalía más allá del mango, de forma parecida al copés de los impíos egipcios. «Gracias, señora Artemisa, ve con los dioses, Kratos», lo arengó la imagen de Artemisa. «Avanza en nombre del Olimpo». Dicho esto, la cazadora desapareció y solo quedó el pasaje abierto que conducía hacia el interior del templo. Con la espada de Artemisa en la mano, se acercó al arco. Algunos glifos eran letras que sabía leer, pero la mayoría le resultaban extraños, ajenos, y descifrarlos estaba fuera de su alcance. Si al menos pudiera leerlos, podría obtener alguna pista de los desafíos que lo esperaban antes de llegar a ellos. Se asomó a la habitación que había tras el arco y no vio a nadie. No era más que un vestíbulo, como los que había visto precediendo las salas de audiencia de más de un rey. Estaba suntuosamente adornado, pero Kratos había obtenido mobiliario, estatuas y tapices más elegantes como botín de guerra por la gloria de Esparta. Una escalera era el único modo de continuar. Mientras Kratos subía por ella, comprobó que las paredes se iban estrechando hasta que, en la parte de arriba, sus anchos hombros rozaron la áspera piedra. El estrechamiento continuó a lo largo de un pasillo hasta que accedió a una plataforma que se elevaba a gran altura sobre una estancia llena de mecanismos que giraban y donde se oían lejanos alaridos de intenso dolor. La tenue luz le permitió ver con claridad a la gigantesca criatura que le bloqueaba el acceso a una pasarela que había al otro lado de la habitación. El gigante rugió, desafiándolo sin palabras, y cargó contra él. Una pesada almadena hacía las veces de mano izquierda y el gigante aporreó con ella la pasarela, la hizo temblar y puso en peligro su estructura. Las espadas del caos acudieron a las manos de Kratos con facilidad, pero descubrió que su oponente, además de ser fuerte, era astuto. Sus ataques habituales, debilitar a la criatura para luego hundirle la espada en la garganta, no iban a funcionar. El gigante esquivó con agilidad sus estocadas y mandobles más veloces y obligó a Kratos a retroceder dando saltos para evitar que lo alcanzasen los pesados golpes de la masa. Cualquiera de ellos lo habría matado, pero parecía que la criatura pretendía destruir la pasarela e impedir que Kratos la cruzase. «Por los dioses, tú eres diferente», dijo Kratos. Pensó que había un destello de inteligencia en aquellos ojos enterrados bajo una frente huesuda. Una inteligencia enorme. Entonces, el gigante atacó, usando la mano derecha para golpear en los ojos de Kratos y distraerlo del ataque arrollador del martillo. Kratos se apartó y logró que el puño pasara sin tocarlo, pero esa no era la intención de la criatura, que utilizó un ataque más sutil.
El mango del martillo bloqueó las armas de Kratos y permitió que el gigante se acercara un paso más. La criatura intentó luchar cuerpo a cuerpo con Kratos, pero solo consiguió propinarle un potente cabezazo, medio milímetro más abajo y lo hubiese alcanzado en el ojo. Kratos reaccionó de la única manera posible y machacó los potentes hombros del monstruo asestándoles fuertes golpes con las empuñaduras de las espadas. La criatura retrocedió saltando con mayor agilidad que cualquier hijo del Hades al que se hubiese enfrentado anteriormente. Ambos comenzaron a andar en círculos, estudiándose mutuamente para descubrir sus respectivos puntos débiles y el mejor modo de atacar. Un hilo de sangre le corría por la mejilla de Kratos, como recordatorio de que este monstruo estudiaba cuidadosamente cómo agredirlo y era un contrincante experimentado. Pero nunca se había enfrentado al fantasma de Esparta. Kratos rugió, se abalanzó sobre él y obligó al gigante a dar un paso atrás. Luego, cambió la dirección de su ataque, se tiró sobre la plataforma y comenzó a lanzar patadas. Una greba de bronce se estrelló contra la rodilla de la criatura y la desequilibró. Kratos llevó el otro pie detrás de la pierna de su rival y efectuó un fuerte barrido, lo que hizo que se tambaleara aún más. No contento con esto, Kratos rodó para atrapar con los pies las piernas de su enemigo. Había llegado el momento de poner fin a la batalla. Desequilibrado y de espaldas a Kratos, la criatura se tambaleó el borde de la plataforma. Blandió una espada en el extremo de la cadena y notó que la hoja forjada en el Hades se estrellaba en la espalda desprotegida del gigante y lo empujaba hacia adelante, al vacío. La criatura rugió en su caída hacia el lejano suelo, donde, con un tremendo golpe, sus gritos se cortaron de súbito. Kratos se asomó al borde de la plataforma sin tener sensación de victoria. El gigante del martillo había sido un contrincante digno, pero nada más. Había sido solo un impedimento para encontrar la caja de Pandora. Kratos miró al otro lado de la estrecha pasarela y se dirigió hacia allí. El paso era apenas más ancho que sus sandalias, y la caída hasta el suelo donde descansaba el cuerpo del monstruo era, como mínimo, de 60 codos, pero no vaciló en ningún momento. Sus confiadas zancadas lo llevaron a una isla en el centro de la estancia, donde habían colocado una palanca. Tras estudiar la zona, Kratos comprendió que el único modo de alcanzar el otro acceso que había en el muro de la cámara, 30 codos más abajo, era llegar hasta un cable tendido entre ambos extremos. Podría agarrar el cable de un salto, pero si le resbalaban las manos o calculaba mal la trayectoria de caída desde aquella isla de seguridad, estaría perdido. Si fallaba, por debajo del cable no había nada a lo que agarrarse. Ante él apareció otro camino. Siguió el mecanismo que controlaba la palanca y vio que hacía bajar una enorme piedra hasta el suelo. Dicho descenso desenrollaría una cadena y le proporcionaría un modo seguro de llegar hasta el cable, aunque aterrizaría al otro extremo del mismo, lo que lo obligaría a desplazarse a pulso hasta el portal. Kratos no dudaba. Nunca. Saltó la cuerda de seguridad de la palanca y dio un fuerte tirón, que puso en marcha enormes mecanismos y poleas. El grandísimo peso empezó a descender. Al pasar el peso frente a él, Kratos saltó y se agarró a la cadena. Osciló durante un momento, porque su peso perturbó el mecanismo mientras se desenrollaba la cadena y bajaba el bloque de piedra. Pero cuando el peso llegó a la altura del cable, estaba preparado. Se agazapó y dio un potente salto con las manos tendidas por delante. Lo había conseguido. Se agarró del pesado cable, que solo se combó ligeramente a causa del peso añadido. Kratos comenzó a desplazarse a pulso hacia el otro extremo de la cámara. Mantuvo la vista en su objetivo para evitar mirar hacia abajo, hacia el fragor metálico de los mecanismos que había más abajo. Si resbalaba, acabaría triturado y enviado al Hades hecho pedacitos. Había llegado a la mitad del recorrido, cuando notó que el cable se combaba más que antes.
Como si fuera una criatura arbórea en su elemento, se dio la vuelta y miró hacia el final del trozo de cable que ya había recorrido. Soltó una mano del cable, para coger las espadas del caos. Por el sendero aéreo le perseguían dos monstruos rechinando los dientes. La saliva les goteaba por los colmillos y se balanceaban y movían con una habilidad que él jamás podría igualar. A Kratos se le ocurrió cortar el cable, con lo cual la mitad se estrellaría contra la pared del otro lado, mientras que la mitad en la que él se encontraba caería hacia adelante y podría trepar hasta el portal tras chocar contra la pared. Pero no iba a poder ser. Los monstruos se acercaron en tropel, montándose el uno encima del otro de pura impaciencia por matar a Kratos. Lo arañaron con sus garras y lo obligaron a retroceder. Pataleando consiguió retenerlos, pero solo un instante. En cuando bajo los pies se le echaron encima. Sujetándose firmemente al cable, se atrevió a sacar la espada. Golpeó en un ángulo un tanto extraño y solo hirió levemente a la primera criatura. En el brazo que sostenía la espada, las garras le abrieron unos cortes largos y profundos. Peor que el dolor, que amenazaba con obligarlo a soltar su arma, fue el ataque de la segunda criatura, que se aproximaba por el cable atropellando a la otra. Su objetivo no era el brazo que sostenía la espada, sino la mano que sujetaba el cable. Le clavó salvajemente los colmillos y casi le seccionó un dedo. Kratos rugió, iracundo, y dejó que la sed de sangre, con la que había convivido durante 10 años, se apoderase de él. Cogió a la segunda criatura entre los muslos, la retorció e hizo que se soltase del cable. Se balanceó y se limitó a aflojar su presa, la criatura se precipitó hacia el lejano suelo. Pero no llegó a tocarlo. Su cuerpo rebotó en un mecanismo circular y quedó machacado por el pesado engranaje, que no parecía tener otro propósito excepto triturar hasta la muerte. Su compañero cometió el error fatal de observar cómo moría. Sin soltar el cable, Kratos liberó la mano, que sostenía la espada e hizo presa en el monstruo. Sus dedos se cerraron en torno al cuello desprotegido de la bestia. Los tendones se le marcaron en el antebrazo mientras arrebataba la vida de la criatura, pero no se detuvo cuando ésta dejó de moverse. La sangre de los profundos arañazos le corría por la mano y caía sobre el monstruo muerto, tiñéndole la piel. Solo cuando Kratos quedó satisfecho tras haber marcado a la criatura para siempre con su sangre, la envió con la otra para que los mecanismos de abajo la triturasen. Kratos se impulsó hacia atrás y cogió el cable con la otra mano, pero le resbalaron los dedos y a punto estuvo de despeñarse. Tenía los dedos resbaladizos por la sangre que manaba de los cortes y arañazos. Conservaba sus fuerzas, pero era como si el cable estuviese untado de aceite. Soltó la mano derecha y se quedó oscilando precariamente. Cuando se restregó la mano contra el cuerpo, supo que aquello iba a ser imposible. De las heridas salió aún más sangre. Kratos se contorsionó hacia arriba y pasó los talones por encima del cable, untándolos para sujetarse mejor. No podía restañar la sangre, que manaba de su carne de blancura ósea, pero manteniendo juntos los tobillos por encima del cable evitó unirse a sus enemigos ya caídos. Oscilando boca abajo, recorrió el cable tan velozmente como pudo y llegó por fin al otro extremo. Con un rápido giro se agarró a un saliente que había debajo del portal. Se sacudió las manos, una tras otra, para limpiarlas de sangre, y se aupó hasta la cornisa. Cuando se puso de pie, vio enfrente un pasillo corto. A largas zancadas, Kratos fue a ver si por fin había llegado hasta la caja de Pandora. Enseguida pudo comprobar que no. Capítulo 18. Yo conozco esa espada, murmuró Zeus al mirar en la pila hidromántica. Esa espada es una de las armas más poderosas creadas jamás. ¿Cómo has logrado engañar a Artemisa para que se la dé a Kratos? Engañarla, padre. Yo, Atenea negó con la cabeza. Ares y ella han alcanzado una especie de tregua, pero ella ha visto su furia y su violenta locura por sí misma. No le entregó la espada a Kratos a la ligera.
Creo que desea mostrarle su apoyo ayudándolo a atravesar el templo. Yo también he sido testigo de la sed de sangre de mi hijo, murmuró Zeus misteriosamente. Ha arrasado casi toda Atenas. Solo quedan en pie unos cuantos edificios en la plaza principal, y los únicos templos que siguen intactos son los que están en lo alto de la Acrópolis. Hasta tu Partenón está negro del hollín de los incendios y se está deteriorando, casi todos tus templos han desaparecido. Mata a tus adoradores igual que elige a los míos para sus brutales asesinatos. La guerra siempre es desagradable, dijo Zeus. Ares ha vuelto a negarse a presentarse ante mí para explicarme por qué ataca a mis seguidores tan salvajemente. Una cosa es arrasar Atenas y otra alardear de ello para ofenderme. A menos, prosiguió Zeus, pensativo, que su pasión por la guerra se haya convertido en un cáncer que le corroe el cerebro, la quiere para sí, con su concentración y determinación habituales. Atenea volvió a desviar la conversación hacia donde le interesaba. ¿Y Kratos, padre, gozará de tu favor? Zeus tardó en responder, cosa rara en él. No la miró directamente, sino que estudió su reflejo en la pila hidromántica. Tengo curiosidad, querida hija. Te he visto llegar muy lejos para apoyar y proteger a tu espartano favorito, es la última esperanza de Atenas, ¿de verdad? Aún así, cuando pides ayuda, a mí y a los otros dioses, nunca la pides para tus adoradores ni para tu ciudad, solo para tus sacerdotes. Dices que Kratos es su única esperanza, igual que tú pareces ser la suya, pero ¿no estarían mejor empleados tus poderes de persuasión y manipulación solicitando ayuda directa? Hefesto, por ejemplo, podría haber extinguido todos esos incendios con un simple gesto de la mano. Apolo podría haber curado a tus heridos. Yo mismo, sí, padre, lo sé. Tienes razón. Como siempre, ves más allá que nadie. Atenea respiró profundamente y decidió, llegados a este extremo, que lo que mejor serviría a su causa era la verdad. Mi señor padre, el verdadero objetivo de Ares no soy yo, ni mi ciudad. Zeus la miró, con sus pensamientos velados por un rostro inescrutable. Padre, su objetivo es tu trono. Entonces, tu meta desde el principio, la verdad definitiva, ha sido exclusivamente protegerme. Perdona mi atrevimiento, dijo Atenea. Temía que permitieses que tu cariño por tus hijos te ofuscase y no supieses juzgar a Ares, o, quizá, que mi cariño por mis hijos me ofuscase y tampoco supiese juzgarte a ti. Zeus seguía sin mostrar emoción alguna, pero Atenea había advertido un deje de preocupación ante el modo en que Ares destruía los templos de Zeus por toda Atenas. Solo quieres salvarme de mí mismo. Porque he olvidado las lecciones de mi propia vida. Todo el Olimpo vería con buenos ojos la muerte de Ares, ¿tú crees? O más bien se harían a un lado con la esperanza de recoger las migajas de poder que quedasen tras un parricidio olímpico. Tú mismo condenaste a tu propio padre a arrastrarse a 4 patas por el desierto de las almas perdidas eternamente, en lugar de matarlo. Cuando ganaste la titanomaquia, le recordó Atenea. Como conocías de sobra las consecuencias de matar a un miembro de tu propia familia, decretaste que eso jamás sucediese entre los olímpicos. Pero Ares podría tener en mente para ti un destino similar al de Cronos, padre. Un tormento eterno, atado con cadenas indestructibles, y eso solo si es capaz de superar su propia locura hasta el punto de contenerse. ¿Y desde cuándo conoces las ambiciones de Ares? ¿Desde cuándo llevas planeando la muerte de tu hermano usando a Kratos como instrumento de destrucción? Atenea volvió a decir la verdad. Desde el día en que mi hermano engañó a Kratos y lo llevó hasta mi templo de aquella aldea en su frenesí de sangre. Fue entonces cuando supe que la locura de Ares no conocía límites, que su ambición desmesurada no tenía freno. ¿Qué crees que tenía pensado para Kratos? Porque iba a darle a su súbdito mortal fuerza y resistencia casi olímpicas. Porque iba a fijar las espadas del caos a las muñecas de Kratos.
El caos, el reino primigenio, conquistado y ordenado por tu abuelo Urano, se levantó y se volvió para mirar a su padre. Kratos siempre fue el arma que algún día mataría a un dios. Esta verdad da nombre al peor temor que ha sentido mi corazón. El dios que debía ser víctima de Kratos eras tú, padre. Ares se estaba preparando a Kratos para la misma tarea que yo, y por la misma razón, matar a un dios, pero evitar la maldición inmortal de Gea sobre aquel que derramase sangre de su familia. Padre, tienes que ayudar a Kratos. No es ya la esperanza de Atenas, sino la esperanza del mismísimo Olimpo. Mi señor padre, he visto ese futuro en mis peores pesadillas. Si Kratos cae, caerá el Olimpo, sin aliento y prácticamente llorando, la diosa de la adivinación y de las astutas estratagemas será ahora la viva imagen de la verdad y el amor. Padre, por favor, mi edicto sigue en pie. Un dios no puede matar a otro. Atenea no tenía nada que añadir, aunque Kratos llegue al circo del recuerdo y se enfrente a su último desafío, ese no será el final. Zeus parecía serio, y en los nubarrones de su barba chocaban unos rayos contra otros. Ese, mi querida hija, será el principio. Hasta entonces le queda mucho por conquistar, y su propia naturaleza no es el menor de sus desafíos. Si lo logra, y solo si lo logra, podría considerarlo digno de qué, padre. Zeus no respondió. Capítulo 19. El túnel que atravesaba la roca describía varias curvas, pronunciadas a la derecha hasta acabar desembocando en la pared vertical de un precipicio. Kratos miró hacia lo alto y vio que la pendiente era tan pronunciada, que iba a verse obligado a buscar huecos y salientes donde apoyar los pies para poder recorrer parte de la pared hasta alcanzar un lugar por donde pudiese subir. Con una rápida mirada se convenció de que allí abajo solo podría encontrar la muerte. Volvió a pasarse las manos por los muslos para quitarse los últimos restos de sangre. Las heridas sufridas ya habían acabado de coagularse. Las muertes de sus oponentes lo habían ayudado a recuperar sus energías y a acelerar la curación. Siempre había sido así, desde aquel día frente al rey de los bárbaros en que Ares había contestado a su plegaria. Las heridas se curaban deprisa, pero después siempre le causaban un gran desgaste, porque aunque su cuerpo estuviese en perfectas condiciones, su espíritu nunca acababa de recuperarse. No mostréis clemencia, les ordenó a sus guerreros mientras entraban en el espantoso poblado. Al fondo se divisaba un templo dedicado a Atenea, un templo que representaba una burla a su señor Ares y que hacía enfurecer a Kratos. Cualquier cosa que enfureciese al dios de la guerra hacía enfurecer a su sirviente. Kratos fue el primero en encender una antorcha y lanzarla sobre uno de los tejados de paja. Las llamas se alzaron brillantes en la noche, pero no eran más que una pequeña vela parpadeante comparadas con la rabia y la sed de sangre que lo consumían. El pueblo entero era una afrenta. «Matadlos a todos», gritó, y luego utilizó las espadas del caos para hacer una demostración a sus hombres de cómo debían llevar a cabo la matanza. Sin dudar en ningún momento, fue de un extremo al otro del pueblo asesinando todo lo que se cruzaba en su camino. Blandía las espadas dibujando una figura mortal que acababa con la vida de todos los que intentaban combatirlo con guadañas y martillos, y también de los que tan solo pedían clemencia. Kratos no conocía el significado de esa palabra, y tampoco iba a mostrar clemencia con la vieja que avanzaba cojeando desde el templo. La empujó a un lado. Su espada acabaría con las vidas de los que estaban dentro. «Ten cuidado, Kratos», dijo la vieja con una voz antigua y cascada. «Los peligros que hay en el templo superan tu entendimiento». Soltó una áspera risotada. Él era Kratos y no temía a nadie ni a nada, y mucho menos los débiles golpes de los acólitos que se escondían allí dentro. Blandió sus poderosas espadas del caos, cortó, cercenó y mató hasta que la sangre derramada formó un velo de color rojo que le nubló la vista. Allí en el suelo había 2 cadáveres más a sus pies, víctimas de su sed de sangre.
Tras quedar separado un momento observándolas, Kratos gritó con todas sus fuerzas. La cruel voz de Ares inundó el templo: estás convirtiéndote en todo aquello que esperaba, espartano. La rabia volvió a invadirlo al pensar que Ares se había aprovechado de él. Kratos respiró hondo e hizo que la oscura marea que amenazaba con ahogarlo se retirase. Las visiones lo perseguirían el resto de sus días a no ser que cumpliese lo que Atenea le había ordenado. Los dioses borrarían sus pesadillas y sus recuerdos, y de nuevo podría vivir en paz consigo mismo. Lo principal ahora era escalar la pared vertical de aquel precipicio. Adelantó uno de los pies, apoyó la sandalia en una pequeña grieta y a duras penas logró alcanzar con la mano una hendidura que encontró en la roca. Las yemas de los dedos se abrazaron al delgado saliente de piedra, eso le permitió mover su otro pie y continuar avanzando por la pared vertical. En otras ocasiones había escalado montañas para flanquear a un enemigo, así que aquel desafío no era nuevo para él. Por todos los dioses, las palabras se le escaparon de la boca cuando vio que un pedazo de roca delante de él empezaba a hincharse y a tomar forma. La piedra estalló y un escorpión del tamaño de un hombre surgió de la misma y le bloqueó el paso. En la posición tan inestable en la que se encontraba, le era imposible desenvainar las espadas del caos. Kratos dio un salto, se apoyó en una mano y un pie y agarró a aquella cosa con forma de escorpión. El monstruo agitó la cola, pero Kratos lo tenía bien cogido del cuello y echaba su cuerpo hacia atrás para que no lo alcanzase ninguno de los coletazos. Kratos resopló, concentrando todas sus fuerzas en destrozar la corazada tráquea del monstruo. La quitina se partió, el escorpión se revolvió con fuerza y su aguijón se volvió aún más amenazador. Kratos se apartó con un movimiento brusco mientras el aguijón silbaba en el aire, buscándole los ojos. Una gota de veneno que asomaba en la cola del aguijón le cayó en la frente y lo quemó como si fuera fuego. Se vio obligado a disminuir la presión que ejercía sobre la criatura, ya que el veneno avanzaba por su ceja, quemándosela, y amenazaba con entrarle en el ojo. Kratos se frotó la cara con el brazo para evitar que la gota de veneno lo dejase ciego, pero tenía el brazo cubierto de sangre. La sangre se le metió en el ojo y le impidió ver. Tal y como había experimentado en otras ocasiones durante el combate, la sangre formaba sobre sus ojos un velo oscuro como el Estigia. Parpadeó con furia para intentar limpiársela. La sangre era mejor que el veneno cegador, pero la distinción pronto dejó de tener importancia cuando oyó que las garras de la criatura rascaban la roca que tenía justo debajo. El monstruo, con forma de escorpión, había caído unos metros al soltarlo, pero ahora volvía con intención de matarlo. Y Kratos no podía verlo. Se frotó los ojos con tanta fuerza que se hizo daño. Luego recordó los dos cadáveres en el santuario de Atenea. La rabia dio paso a las lágrimas y su visión volvió a ser clara y cristalina. El escorpión estaba tan solo a unos metros de distancia, con el aguijón cargado de veneno preparado para asestar el golpe mortal. Kratos se abalanzó sobre él, lo cogió otra vez por el cuello y tiró con todas sus fuerzas. La cola se arqueó por encima de la cabeza de la criatura y golpeó la roca a escasos centímetros de Kratos. Gritando con fuerza para concentrar toda su fuerza y su rabia, Kratos apretó los dedos hasta destrozar la garganta del monstruo surgido de la roca. Lo dejó colgando en el aire, lejos de la pared, y no le hizo falta recuperar del todo la vista para acabar con él. Tras unas leves sacudidas, sus últimos signos de vida se extinguieron. Kratos lo dejó caer y vio que el cuerpo rebotaba repetidamente contra la pared de piedra antes de perderse de vista. Kratos se limpió los restos de sangre de la mano y siguió cruzando lateralmente el precipicio, parpadeando con fuerza para recuperar del todo la visión. Había avanzado solo unos metros y aún estaba lejos del lugar donde podría comenzar a escalar verticalmente para llegar a la cima. Cuando oyó de nuevo el ruido de otros escorpiones saliendo de la roca: Atenea, eres demasiado exigente conmigo.
dijo, intentando acelerar el paso por el sendero que había encontrado en la pared rocosa. Cuando estaba a punto de llegar al lugar donde podría ascender verticalmente, dos de los monstruos lo adelantaron, pues se movían por aquella pared cortada a pico, con la facilidad con que se mueven todas las criaturas a ras de suelo. Kratos halló un saliente donde apoyar los dos pies. Con una mano se agarró a una grieta de la pared, y con la que le quedaba libre arrancó una piedra y la lanzó con todas sus fuerzas. El proyectil alcanzó su objetivo. El escorpión más cercano reaccionó instintivamente y arremetió con su cola mortal. Era todo lo que Kratos esperaba para lanzar una segunda piedra, que le acertó en la cabeza a la criatura. La cola se lanzó a rechazar este segundo ataque y el aguijón se clavó en su propia cabeza. Sin esperar a que la criatura moribunda se desplomase, Kratos le lanzó una tercera piedra, que la hizo caer precipicio abajo. Ahora solo le quedaba uno. El monstruo arqueó la espalda y lanzó esquirlas de piedra en todas direcciones. Kratos se protegió la cara de las agujas calcificadas y buscó en vano algún otro proyectil. No lo encontró. Miró hacia arriba, trazó una ruta hasta la cima del precipicio y empezó a escalar, con el escorpión pisándole los talones y desplazándose a más velocidad de la que él podía aspirar a alcanzar en aquella pared casi vertical. A los pocos metros de llegar a la cima del precipicio, Kratos resbaló y perdió el equilibrio. Fue a caer encima del escorpión justo cuando las 8 patas del monstruo estaban ocupadas por entero en sostenerse. Kratos se incorporó y sujetó el aguijón, que ya estaba arqueándose, dispuesto a inocularle su ponzoña. De la punta cayó una gota de veneno amarillento. Todo el peso de Kratos recaía sobre el gigantesco escorpión, y el impacto de la caída había aturdido a la criatura hasta el extremo de que sus patas iban perdiendo apoyo una tras otra. Kratos siguió sujetando la enorme cola hasta estar seguro de que el escorpión estaba realmente a punto de soltarse. Entonces tiró de la cola y logró desplazar al monstruo de su posición. Acto seguido, Kratos se lanzó contra la pared del precipicio en busca de algún asidero. El escorpión siguió el destino de sus compañeros, el lejano suelo. Mientras, Kratos se quedó colgando de un pequeño saliente sujeto tan solo por las puntas de los dedos. Poco a poco estos fueron soltándose. Miró hacia abajo, no hacia el fondo del precipicio, sino más cerca, en busca de algún hueco donde apoyar los pies. Incapaz de localizar ninguno, la emprendió a patadas con la pared con toda la fuerza de la que era capaz. Las punzadas de dolor le subían desde los pies hasta la cintura, pero logró abrir en la pared un hueco lo suficientemente grande como para poder apoyar su peso. Los dedos acabaron por soltarse del saliente, pero sus pies fueron capaces de sostenerlo. Se quedó un momento en aquel punto de apoyo que él mismo se había construido, y a continuación volvió a emprender el camino hacia la cima. Una vez allí, Kratos cayó de rodillas e hizo una silenciosa plegaria a los dioses, aunque sospechase que no había recibido ningún tipo de ayuda. Había sobrevivido gracias a su propio esfuerzo, y seguiría haciéndolo. De una puerta abierta en una de las laderas de la montaña llegaban estridentes sonidos de aparatos mecánicos y un enorme ruido que Kratos no supo identificar. Con las espadas del caos en ristre, traspasó el umbral y bajó por un túnel. Se detuvo junto a una cinta giratoria que se perdía por debajo de un rocoso saliente. Kratos lanzó sus espadas contra la piedra, pero ni siquiera la poderosa magia de su metal fue capaz de arrancar un guijarro. Se volvió y observó en dirección a la rápida cinta giratoria y vio que era lo que producía aquel estruendo: grandes bloques de piedra atravesados por afiladas estacas que no cesaban de chocar entre sí. La única manera de avanzar era correr en sentido contrario al de la cinta giratoria y lograr pasar por las batientes mandíbulas que se abrían y cerraban alternativamente. Kratos devolvió las espadas al lugar donde descansaban en su espalda, calculó la secuencia de acción de las compuertas y saltó sobre la cinta giratoria.
Había estimado mal la velocidad, y la cinta lo arrastró hasta hacerlo chocar contra el muro. Se apartó velozmente, gritando de dolor. Pese a que el muro parecía estar construido de piedra normal y corriente, el menor contacto con él hacía que un dolor abrasador atravesase la carne. Kratos echó a correr otra vez hasta que contrarrestó la velocidad de la cinta giratoria y logró permanecer en el mismo sitio. Siguió corriendo con más fuerza y consiguió avanzar y acercarse a la primera y amenazadora compuerta. Detrás lo esperaban varias más. Una vez allí, no le quedaba más opción que seguir adelante sin desfallecer. El menor error que cometiese lo haría caer en medio de aquellos bloques pétreos y las estacas. Lo atravesarían. Si perdía el equilibrio, la cinta lo arrastraría hasta el muro, donde recibiría la tortura de una intensa quemazón. Estos incentivos lo hicieron correr al máximo y superar las distintas trampas que se abrían y cerraban. La Cecilia y Caribdis que lo acosaban lo obligaron a concentrarse al máximo y a evitar las pesadas y afiladas compuertas. Primero aprendió a correr sin moverse del sitio. Una vez aprendido esto, echaba a correr hacia adelante cuando las compuertas se abrían y las superaba sin resultar herido. La última compuerta, sin embargo, no seguía ningún patrón, parecía inspirada por el mismísimo caos. Kratos sintió que un fino cuchillo se clavaba en sus bíceps y le impedía avanzar. Consciente del peligro de quedarse inmóvil, tiró con fuerza hacia adelante y dejó tras de sí un pedazo de músculo ensangrentado. Siguió avanzando por la cinta giratoria hasta llegar a una plataforma de piedra donde, por fin, pudo descansar. El ruido de engranajes iba en aumento, en lugar de apagarse, a medida que avanzaba por un túnel que daba a una habitación donde se convenció de que los dioses habían hecho enloquecer al arquitecto. En el suelo había varios pares de vías que formaban una cuadrícula. Por el interior de esas vías circulaban unas ruedas giratorias de doble filo, unas cuchillas tan brillantes que cada vez que pasaban por delante de Kratos lograban deslumbrarlo. A un lado de la sala, una puerta de hierro impedía la salida, pero Kratos enseguida vio la forma de abrirla. En el centro de uno de los cuadrados había una palanca. Si la accionaba, la puerta se abriría. Pero para llegar hasta ella iba a necesitar más habilidad y más audacia de las que había utilizado para superar las devoradoras compuertas de la cinta giratoria. Las ruedas de cuchillas no se paraban ni reducían su velocidad en ningún momento, y lo harían pedazos si daba algún paso en falso. De un poderoso salto, sobrepasó una de las ruedas y cayó en un lugar seguro en medio de uno de los cuadrados. Permaneció erguido mientras las cuchillas pasaban por detrás de él y a su lado. Kratos calculó la frecuencia de la rueda que tenía frente a él, se adelantó justo después de que pasara y consiguió avanzar un cuadrado más en dirección a la palanca. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el frenético ritmo de las mortales ruedas se había incrementado. Cuanto más se acercaba a la palanca, más rápido se movían. Sacó las espadas del caos, con la intención de destruir todas las ruedas que se pusiesen en su camino, pero se detuvo. Quizá el arquitecto las hubiese protegido de algo así. El metal del que estaban hechas las ruedas relucía de una manera desconocida para Kratos. Aunque las espadas del caos habían sido forjadas de forma mágica y Ares nunca le había advertido de la posibilidad de que otro material pudiese romperlas, el espartano hizo caso de su instinto, que le decía que las espadas no eran el arma que debía usar con aquellas afiladas ruedas. Kratos disponía de otras armas poderosas, pero quería que fuesen las espadas del caos las que acabasen con Ares. Puesto que había sido el dios de la guerra el que las había soldado a sus antebrazos, y que durante 10 largos años las había usado para asesinar en su nombre, ahora le correspondía al fantasma de Esparta atravesar con ellas el cuerpo del dios y verlo morir con las armas que él mismo le había regalado. Kratos soltó las empuñaduras de las espadas y se lanzó hacia adelante, confiando en su coordinación y en su habilidad innata para esquivar las mortales ruedas. A trompicones,
consiguió llegar hasta el cuadrado donde se encontraba la palanca. Una vez recuperado el equilibrio, tiró de ella con todas sus fuerzas. La respuesta fue exactamente la esperada. La puerta del metal del otro lado de la habitación se abrió en medio de un gran estrépito. Kratos esperó unos segundos para recuperar la concentración, y cuando ya había empezado a saltar alguna de las afiladas ruedas en dirección a la salida de la habitación, vio que la puerta comenzaba a bajar lentamente. «Eres diabólico», dijo Kratos, profiriendo media docena de maldiciones contra el arquitecto. La palanca, una vez desplazada, solo permitía que la puerta se quedase abierta durante un breve espacio de tiempo. 2 veces más tiró Kratos de la palanca y contó los segundos para determinar a qué velocidad tenía que cubrir la media sala plagada de mortíferas ruedas. No era mucho tiempo, pero sería suficiente. Kratos se concentró, tiró de la palanca y saltó al cuadrado que tenía al lado. Ganó velocidad y saltó después al siguiente, y de ahí al siguiente. Se le acababa el tiempo y aún le quedaban 2 cuadrados que superar. El espartano aceleró el paso y una de las ruedas le rasgó el pecho y le hizo una herida poco profunda por debajo de las costillas. Kratos se revolvió y aprovechó el golpe para aumentar de velocidad, saltó por encima de la última rueda que se interponía entre la salida y él y, con una voltereta, consiguió pasar por debajo de la puerta solo unos segundos antes de que se cerrase. Kratos se quedó tumbado sobre su espalda, observando el techo del pasillo mientras recuperaba energías. Dejó atrás los ruidos del metal contra la piedra y echó a andar por un túnel hasta que llegó frente a un enorme portal de forma circular. Acercó los ojos a una de las grietas de la roca y al otro lado vio un altar bajo el brillante sol del desierto. Toda la fuerza de sus músculos no fue suficiente para abrir un acceso a partir de aquella grieta. Se le había concedido la tentadora posibilidad de ver el lugar al que tenía que llegar, pero no la forma de abrir aquella puerta. Kratos se dio media vuelta y contempló la inmensa sala que se abría ante él. Miró hacia arriba mientras echaba a correr, consciente de haber presenciado aquello antes. Por encima de él vio los salientes y pasarelas desde donde había atisbado la estatua de Atlas sosteniendo el mundo sobre sus poderosos hombros. Después de pasar por todo tipo de penalidades, había llegado al nivel del suelo de lo que solo podía describirse como un santuario en honor al titán. Mientras corría hasta un lugar unos 15 codos por debajo de una de las pasarelas, Kratos comprendió los detalles y tuvo claro qué era lo que debía hacer. El peso del mundo aplastaba a Atlas. Era necesario aliviarlo de tan tremenda carga. Kratos se aproximó a una manivela colocada delante de la inmensa estatua y la empujó. La manivela cedió solo un poco antes de que la resistencia se incrementase hasta el punto de que Kratos debía hacer un esfuerzo aún mayor o bien cejar en su empeño. Mirando el espacio que había entre la estatua y la pasarela superior, encontró una segunda palanca. Con todas las posibilidades dándole vueltas en la cabeza, Kratos tomó una rápida decisión y centró todas sus fuerzas en accionar la manivela. Esta fue cediendo poco a poco. Esforzándose todavía más, consiguió girarla hasta que dio una vuelta completa. Con más empeño aún, los músculos tensos y el sudor recorriéndole todo el cuerpo, logró hacerla girar una segunda vez. La estatua seguía sosteniendo el mundo sobre sus hombros, pero se había incorporado un poco. Con la certeza de saber exactamente qué era lo que debía hacer a continuación, Kratos dobló la espalda, se apoyó en sus fortísimas piernas y comenzó a hacer girar la manivela a un ritmo constante. Con cada vuelta que completaba, el mundo se levantaba un poco más sobre los hombros de Atlas, hasta que la estatua dejó de estar de rodillas. Pese a toda la fuerza que Kratos estaba ejerciendo, la resistencia de la manivela se volvió insalvable. Se alejó un poco, miró el puente que cruzaba el vasto santuario y la palanca que había sobre él. Impulsándose con las piernas, Kratos alcanzó la pasarela, que se encontraba a la misma altura que los ojos de Atlas.
Aunque estuvieran cincelados en la piedra, Kratos tuvo la sensación de que el hijo de Jápeto y hermano de Prometeo y Epimeteo lo miraba aliviado. Empujó la palanca que había en la pasarela. No le costó tanto, comparado con lo que le había supuesto levantar el mundo que Atlas sostenía sobre los hombros. Kratos retrocedió al ver que la estatua se incorporaba un poco más y dejaba caer el globo terráqueo hacia el lugar donde se encontraba él. Sin escapatoria posible, Kratos se quedó quieto, esperando la llegada de la muerte. Pero el globo del mundo rebotó 2 veces y luego siguió rodando por debajo de la pasarela. Kratos se dio media vuelta y observó que la piedra golpeaba en el portal que él había sido incapaz de abrir. El tamaño del globo terráqueo encajaba exactamente el perímetro de la puerta. Kratos se quedó mirando el altar que había fuera. Sobre el altar, un sarcófago dorado brillaba bajo el sol abrasador. De un salto bajó de la pasarela, dispuesto a comprobar qué nueva trampa le tenía preparada el arquitecto. Capítulo 20. Una bocanada de aire caliente golpeó a Kratos al salir al sol del desierto. Fue alzando la cara lentamente, disfrutando de la luz, deleitándose tras su paso por el oscuro laberinto. Inspiró profundamente y sintió que el aire le quemaba en los pulmones. Las heridas de su costado estaban prácticamente curadas. Dejó sueltos los brazos y sintió que sus músculos volvían a recuperar las fuerzas. Su cuerpo había purgado el veneno que lo amenazaba. La ceguera era un recuerdo que no le importaba rememorar, pese a ser uno de los pocos recuerdos que no lo atormentaba. No tenía tiempo que perder. Al odio que sentía por el dios de la guerra se sumaba ahora el recuerdo de lo que Ares estaba haciendo en Atenas. Atenea le había advertido que no había tiempo que perder, y no iba a lograr nada allí parado como un lagarto al sol. Corrió por un sendero empedrado hasta la base del altar donde un sarcófago de grandes dimensiones relucía bajo el sol. Al aproximarse al borde del féretro, Kratos entornó los ojos para que el reflejo no lo deslumbrase, luego se aupó para poder ver bien la tapa. Un ataúd tan lujoso debía de pertenecer a alguien muy importante. Recorrió el borde con los dedos y usó toda su prodigiosa fuerza para levantar la cubierta bajo la que se ocultaba un cadáver reseco. Esto es todo. Alzó la vista al cielo con los brazos abiertos. Esto es todo lo que me habéis enviado. Kratos se arrodilló, agarró la cabeza del esqueleto y tiró de ella con fuerza. La calavera cedió fácilmente y dejó tras de sí una nube de polvo procedente de lo que había sido la médula espinal. Echó el brazo hacia atrás y lanzó la calavera hacia el cielo como si, para mostrar su desdén, pudiese atentar contra el mismo Olimpo con aquella reliquia. La calavera salió disparada hacia arriba para volver después, realizando el mismo recorrido, hasta las manos abiertas de Kratos. La volvió a lanzar otra vez, en esta ocasión aún más lejos. Tras rebotar varias veces en el suelo, describió una trayectoria circular y volvió de nuevo a sus manos. Kratos la arrojó una vez más. Después, la furia incontrolada dio paso al sentido común. Si tan difícil era librarse de la calavera, quizá fuese mejor conservarla. Se agachó junto al ataúd mientras reconocía con los dedos los glifos grabados en los bordes dorados. Poco a poco comenzó a comprender aquellas palabras. Kratos dio un respingo y se quedó mirando la calavera que sostenía en la palma de la mano. El hijo del arquitecto, tu padre introdujo tu miserable cadáver en este delicado ataúd. ¿Para qué? El chirriante sonido de las piedras girando sobre sí mismas hizo que se diese la vuelta mientras en la base del altar se abría una cavidad. Kratos echó atrás la cabeza, lanzó un grito desafiante y luego saltó al interior. Apartó la maleza que cubría el borde del agujero y cayó durante un momento que le pareció eterno. Pero no llegó directamente hasta el Hades, sino que solo fue a caer al fondo del agujero. En cuclillas. Miró a su alrededor y vio un posible pasillo por el que seguir. Levantó la calavera y se quedó mirando las cuencas huecas de los ojos. ¿Habías visto esto antes? Te traicionó tu padre como Ares hizo conmigo, tal como esperaba Kratos.
La calavera no respondió. Echó a correr por el deteriorado pasillo, atento ante cualquier posible ataque enemigo. Cuando llegó al final, una enorme puerta grabada con una calavera se interpuso en su camino. Kratos empujó la puerta, intentando forzarla. Como esta no cedió, metió los dedos por debajo del borde e intentó levantarla, hasta que sintió que su espalda se iba a partir en dos. Jadeante, Kratos comprendió que iba a hacerle falta algo más aparte de su fuerza. Pero ¿cómo podría superar aquel obstáculo? Dio 2 pasos atrás para ver mejor el dibujo de la puerta. Después de estudiarlo durante varios minutos, dejó que aflorase la rabia que bullía constantemente en su interior. Con 2 rápidos movimientos sacó las espadas del caos y se lanzó hacia adelante para golpear la pesada puerta con las espadas. Los sucesivos golpes no surtieron ningún efecto, aparte de llenar el ambiente del agrio olor del metal al rojo tras una decena de impactos. Kratos gruñó, volvió a intentarlo con más ahínco y finalmente desistió. Pese a que la rabia seguía presente, la racionalidad volvía a abrirse paso. La calavera, dijo. La puerta tiene un grabado en forma de calavera. Levantó la calavera del hijo del arquitecto y la colocó de manera que encajase con el contorno de la puerta. Al acercarse se dio cuenta de que la pequeña hendidura que había en el centro del dibujo encajaba exactamente con la calavera que tenía en la mano. La empujó hacia adentro. Durante unos segundos no notó nada, luego sintió que la calavera se introducía en el grabado de la puerta hasta encajar perfectamente en él. Kratos se agachó y volvió a dar rienda suelta a su ira. Esta vez la puerta se levantó lentamente, centímetro a centímetro. Cuando pudo levantarla hasta la altura del pecho, se agachó, dio una voltereta en el suelo y se incorporó, ya del otro lado. Mientras la puerta volvía pesadamente a su sitio, Kratos gritó con furia incontenida. Mantener alejadas sus visiones siniestras había sido fácil mientras se enfrentaba y vencía a los esbirros de la vez que había encontrado en el templo, pero ahora la pesadilla se cernía sobre él como un sudario. Esforzándose por mantener alejados los recuerdos, corrió atropelladamente por el pasillo como si así pudiera dejarlos atrás, avanzando sin preocuparle a dónde iría a parar con tal de que no lo dominasen las pesadillas. Bloqueándole el paso había el cadáver despatarrado de un guerrero vestido con una armadura de estilo ateniense cuya mano sin vida aferraba todavía una espada. Las únicas señales de la batalla que había librado eran las negras manchas malolientes de la sangre de muertos vivientes que cubrían su cuerpo. Desde los pies hasta la cabeza, Kratos pasó por encima del cadáver y un poco más adelante encontró huesos esparcidos que se elevaban hacia un portal en forma de arco. Al otro lado de la entrada contempló una escena más propia de una visión infernal, una enorme cámara iluminada por varios cadáveres ardiendo. El olor que desprendía aquel humo oscuro era aún más asqueroso que el de la sangre del muerto. En el centro de la habitación, iluminada con los tonos vivos y rojizos de las llamas, se alzaba una enorme pirámide hecha de calaveras. 1 millar de calaveras. Sabía el número exacto porque él mismo había construido pirámides así en el pasado, cuando servía al mismo dios que ahora era su enemigo. Había levantado pirámides como aquella con las cabezas de los integrantes de las hordas bárbaras después de que Ares respondiese a la plegaria de Kratos. A pesar de sus esfuerzos, le resultó imposible contener las visiones. Los recuerdos inundaron su mente como inunda el océano un dique que se resquebraja. La sala, el templo, la búsqueda de la caja de Pandora, todo lo había alejado de su cabeza, y las visiones que lo dominaban eran de años atrás, de los buenos tiempos, cuando era el capitán más joven de Esparta y dirigía a sus tropas, cada vez más numerosas, de victoria en victoria. El campo de batalla estaba en silencio, el silencio de la muerte.
Solo se oían los cuervos y los buitres a lo lejos, anunciando con sus graznidos que sus tripas estaban colmadas con la carne de los soldados caídos en la batalla. No se oía nada más, ni siquiera el lamento de algún herido que continuase con vida. No se oía a ningún superviviente, porque él había dado la orden de que no quedase ninguno. Había ordenado que los matasen a todos. Sin cuartel. Sin prisioneros. Sin piedad. Sus hombres habían acorralado al débil ejército enemigo, y cuando su comandante había tratado de rendirse, Kratos en persona había asesinado a sus emisarios. A los soldados cuyas heridas no les permitían abandonar el campo de batalla, las prostitutas del regimiento les habían cortado el cuello para conseguir su parte del botín y se habían llevado una oreja como trofeo. Kratos pagaba a sus prostitutas en función de cuántos enemigos hubiesen matado. El suelo estaba empapado de sangre, avanzar entre las pilas de cadáveres se parecía mucho a caminar pesadamente, por el barro que se forma después de una lluvia torrencial. Solo que en lugar de barro había sangre. Cientos de barriles de sangre. Sangre derramada por 10.000 heridas, 10.000 cortes, 10.000 gargantas degolladas. Se mareó un momento, y lo siguiente que recordó fue que iba montado a caballo, blandiendo una espada por la que chorreaba la sangre. A la carga, la orden salió de su garganta y puso a su ejército en marcha. Kratos iba echado sobre su caballo y blandía la espada al cabalgar. Un soldado tras otro caían muertos a su paso. Los cadáveres se amontonaban. No paraba de reír mientras los espartanos se dirigían hacia la derrota. Kratos estaba tumbado boca arriba con la vista puesta en un cielo del color de una herida infectada. Sobre el campo de batalla se formaban pesadas nubes, y los bárbaros asesinaban todo lo que encontraban a su paso. A su alrededor, Kratos oía cómo sus mejores soldados caían muertos a manos de los bárbaros. Intentó incorporarse, pero no pudo. Tenía un brazo clavado al suelo por una lanza bárbara. La cogió con fuerza y se la arrancó del brazo. Por encima de él se alzaba el rey bárbaro, que con una de sus musculosas manos sostenía una enorme masa de guerra impregnada de sangre espartana. Su sonrisa tenía el color rojo de la sangre, que había succionado de los cuellos espartanos. Dio un paso adelante y levantó la imparable masa que iba a acabar con la vida del mejor de los generales que tenía Esparta. En medio de su pesadilla, Kratos no pudo evitar gritar las mismas palabras que había gritado aquel funesto día, 10 años atrás: Ares, dios de la guerra. Las palabras resonaban al mismo tiempo en su memoria y en sus oídos. Destruye a mis enemigos y mi vida será tuya. El rey bárbaro levantó su masa, pero dudó un momento al ver que un resplandor iluminaba aquella carnicería. El rey miró primero por encima del hombro, después hacia arriba, y luego gritó aterrorizado. Unas manos olímpicas rasgaron las nubes y de esa hendidura en el cielo descendió un hombre más grande que una montaña y con llamas en lugar de pelo en la cabeza y en la barba. Con el primer gesto de la mano divina, los ojos de los soldados que estaban cerca del rey bárbaro estallaron como forúnculos restañados y la sangre oscura comenzó a brotar de bocas y orejas mientras los cuerpos sin vida se amontonaban en el suelo. Luego, a los ojos de los hombres más alejados les sucedió lo mismo, y después a los que estaban detrás de estos, hasta que, tal y como Kratos había pedido, todos los enemigos de Esparta yacían muertos. Todos excepto uno. Kratos gritó mientras las espadas del caos se enrollaban alrededor de sus antebrazos y las cadenas atravesaban la carne hasta fundirse con el hueso. Alzó las espadas forjadas en el nivel más inferior del Hades y se quedó mirando las centelleantes cuchillas. Sin dudar un momento, echó a correr, volteando las espadas del caos por delante de él. Cuando el cuello del rey bárbaro encajó en medio de la brechica que formaban las espadas, Kratos giró hacia atrás con fuerza. Un grito de victoria se le escapó de los labios cuando la cabeza del rey bárbaro se separó de sus hombros y cayó rodando por el campo de batalla. La sombra de Ares descendió sobre su nuevo protegido.
Kratos se tambaleó y comprobó que estaba en el templo de Pandora, empuñando la espada de Artemisa una vez más. Se secó el sudor de la frente, con manos temblorosas. Agradecía que hubieran cesado las visiones. Quién sabe qué otro recuerdo podría haberle venido a la mente. Aquella era una pregunta que no se atrevía a contestar. Atenea, prometiste que borrarías los recuerdos y que esas visiones cesarían, murmuró en voz muy baja. No puedes fallarme. Los fuegos seguían ardiendo y el olor a carne quemada lo hizo detenerse de nuevo. Aquello volvía a recordarle sus años de servicio al dios de la guerra, aunque afortunadamente el recuerdo no le provocó ninguna nueva evocación. Kratos se hizo a un lado y se quedó en cuclillas, con la enorme espada de aura azul preparada. Muy cerca de él, alguien comía sonoramente y resoplaba, generando todo tipo de gruñidos y chasquidos, como los que emitiría un glotón en un festín. Kratos caminó sin hacer ruido alrededor del montículo de cabezas cortadas y se asomó para poder entrever quién se estaba dando semejante atracón. Un cíclope agachado masticaba algo que solo podía ser una cadera humana. Los dientes partidos y amarillentos machacaban los huesos y permitían al cíclope succionar sonoramente el tuétano. Una vez hubo terminado, arrojó con indiferencia el hueso destrozado y agarró otra pierna aún cubierta de carne. Mientras arrancaba la segunda pierna del cadáver, algún instinto animal advirtió a la criatura de la presencia de Kratos. Levantó la cabeza y parpadeó con su gran ojo. De los podridos dientes de su flácida mandíbula pendían restos de carne humana. Kratos desenvainó la espada de Artemisa y se aproximó a él. Aquel cíclope no era más que una bestia, no era como sus antiguos hermanos, que habían sido grandes artesanos y constructores. Este parecía demasiado estúpido para saber lo que era una pirámide, y más aún para construir una. El monstruo no podía estar solo. ¿Dónde están tus compañeros de este truculento festín? Por única respuesta, el cíclope se puso en pie de un salto y cogió una barra de hierro más grande que Kratos. La barra silbó en el aire y fue a impactar contra la espada del espartano, justo encima de la empuñadura. Kratos giró la espada para que el arma del cíclope chocase contra el filo. Un pedazo de hierro de un palmo de longitud quedó separado de la barra y cayó rodando al suelo. El monstruo se quedó mirándolo, con su único ojo desorbitado, y echó a correr. Para Kratos, un enemigo que huía no era más que un enemigo al que aún no había matado. Fue tras él blandiendo la espada de Artemisa sobre su cabeza para que impactase en la parte trasera del hombro derecho de la bestia con un corte limpio que no halló resistencia. El enorme brazo carnoso y la retorcida mano de la criatura cayeron al suelo. Kratos le ahorró al cíclope el trauma de caer en la cuenta de la gravedad de su herida. Su siguiente movimiento hizo que la reluciente espada azul se clavase en el lugar donde el cuello se junta con el hombro. La mágica espada se abrió paso entre músculos y huesos. Cuando el filo seccionó la espina dorsal de la bestia, sus piernas no pudieron seguir sosteniéndolo y la criatura cayó sonoramente de bruces contra el suelo. Al llegar al umbral que conducía a otra sala el doble de grande de la que había albergado el festín del cíclope, un aire abrasador estuvo a punto de chamuscarle la barba. Un gran pozo de fuego similar al de la puerta del templo ocupaba buena parte de la habitación. Suspendida en el aire por medio de una gruesa cadena pendía una jaula, y dentro de la jaula yacía un cuerpo. La cadena se iba haciendo cada vez más y más larga, lo que acercaba la jaula al pozo abrasador. Kratos dio un paso adelante y se detuvo al sentir un fino alambre contra la pierna. Con la parte roma de la espada siguió el trazado del alambre. Conducía a un contrafuerte de piedra que sostenía un delgado muro. En lugar de retroceder y liberar la pequeña tensión que había aplicado sobre el alambre, Kratos clavó la espada de Artemisa en el suelo para evitar que el alambre se aflojase. Una vez tuvo la espada fija en el suelo y con la parte roma sujetando el tenso alambre, Kratos dio un paso atrás. Luego se acercó a examinar el contrafuerte. El alambre, casi lleno de chica.